Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, tiene 10 minutos. Buen día a todos y todas las presentes. Difícil, recién nos preguntaban afuera algunos medios cuál era el incremento tarifario. Calculo que hasta que no termine la audiencia a la tarde y la semana que viene, cuando el ENRE termine de definir, no lo vamos a saber. Es casi un final abierto. Pero bueno, nuestra obligación, como decían tanto Mariana Grosso por la Defensoría del Pueblo de la Nación y el representante, el director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, es el otro lado del Estado, que es pensar en los derechos de las personas, no de los clientes, como suelen llamarlo las empresas, de las personas, derechos de las personas, porque además recordemos que para nosotros los servicios públicos esenciales son un derecho humano. Uno de los temas que nos llama la atención es el tema de los electrodependientes y la tramitación, que se ha decidido desde el ENRE otorgarlos. Sin embargo, la tramitación que se lleva adelante en el Ministerio de Salud Pública hace prácticamente imposible la posibilidad del acceso al beneficio no, a un derecho humano para los electrodependientes. Ahí exigimos al Ministerio de Salud que el criterio que se adopte sea, en caso de duda, siempre se otorga, porque lo que está en riesgo es la vida de la persona. Un electrodependiente es una persona que está ligada a un instrumento médico del cual depende su vida. Por eso, en caso de duda, primero se otorga. Como fuente alternativa de energía, los grupos electrógenos, le pedimos a las empresas que cumplan también de forma inmediata con la resolución del ENRE y que el ente controle el cumplimiento efectivo por parte de las empresas. Nosotros también lo vamos a estar haciendo en la Ciudad de Buenos Aires como lo venimos haciendo, porque realmente esto no sucede. Sobre la tarifa social, no vamos a desconocer los avances que hubo en tarifa social, pero los kilovatios otorgados en el pack gratuito son insuficientes. Por ejemplo, los electrodomésticos viejos gastan mucho más que los nuevos, pero acá hay una situación regresiva. ¿Quiénes son las personas que suelen tener electrodomésticos más viejos? Las personas con menor capacidad económica. Por lo tanto, acá también el Estado debe intervenir. Si está interviniendo en la actualización de un cuadro tarifario y está quitando los subsidios, como yo coincido, porque los subsidios nunca es claro cómo terminan resolviéndose, la sociedad en su conjunto creo que no tiene una opinión favorable en general de los subsidios tal cual fueron planteados, y sí creo en la definición del Estado a favor de la persona individual que realmente lo necesita. En el caso de los kilovatios, es un proceso fundamental para nosotros y esperamos que se contemple, porque vuelvo a decir, quienes tienen los electrodomésticos más viejos, que más consumen, son las personas de menos ingresos. Lo mismo sucede con las viviendas, porque las viviendas más precarias son también las más expuestas tanto al frío como al calor. Podemos dar muchos casos, estoy hablando no solo como defensor del pueblo de la ciudad, sino también como presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina, muchos casos del interior de la Argentina en el que, por ejemplo, la extracción de agua es por bomba, lo que eleva aún más el consumo energético por parte de esas personas, o las áreas del Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, salvo algunas localidades del sur de Corrientes que sí están ligadas a la red de gas, pero no el resto, entonces todos los artefactos irremediablemente son eléctricos. En Gran Bretaña, en Londres, se implementó una política de intervención activa por parte del Estado. Vuelvo a decir Londres, que siempre suelen ser ejemplos que se dan como referencia en particular para definir precios. El Estado actuó ahí promoviendo en las viviendas sistemas de aislación térmicas para mejorar la eficiencia en el gasto energético. Y también planteó políticas muy claras y agresivas en el reemplazo y la sustitución de electrodomésticos. Con los jubilados, hoy para obtener el beneficio de tarifa social se necesitan 2 salarios mínimos.
Nosotros creemos que un jubilado, que además que gana apenas un poco más que eso, queda excluido. Entendemos necesario revisar esto. Creemos que sería necesario ampliarlo. El plan de ahorro del 30% lo describía claramente Mariana. La verdad que es de cumplimiento imposible. Revisemos esta decisión porque es de cumplimiento imposible. Comparar el 30% con el 2015, ¿de qué gasto estamos tratando que ahorre una persona a la que le pedimos que para que tenga una mejora consuma un 30% menos? ¿Qué es lo que va a tener que dejar en su casa? Revisemos esto y así como consideramos las opiniones de las empresas con tanta precisión cuando van a pedir los incrementos para los precios, consideremos también a todas estas personas que no nos pueden transmitir esto y por eso lo hacemos nosotros, la situación de ellos. Consideremos esta situación del 30%. Las obligaciones de las empresas. Hoy hay un nuevo cuadro tarifario. Quien representa al Ministerio explicaba además la eliminación paulatina de los subsidios, casi hasta la eliminación en algunos de los cuadros que se daban. Las empresas ya no tienen justificación a partir de ahora para muchas de las situaciones que vivimos durante todo este tiempo. Tiene que haber responsabilidad social empresaria. Así como la empresa invierte y tiene derecho a ganar, también tiene que haber responsabilidad social empresaria. Y vamos a controlar las inversiones que las empresas se comprometan a hacer, porque nosotros defendemos derechos de los usuarios, no a las empresas. Las empresas se defienden por sí solas porque tienen capacidad económica como para hacerlo, pero los usuarios no tienen capacidad económica y para eso estamos las Defensorías del Pueblo y las asociaciones de consumidores. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a controlar las inversiones que hagan y vamos a seguir cada uno de los compromisos que asuman, porque no lo hicieron desde la época de las privatizaciones hasta hoy. Tiene que haber regularidad, tienen que minimizar los cortes y las interrupciones. Tiene que haber calidad en relación a las oscilaciones de tensión y tiene que haber seguridad, prevención de accidentes, sobre todo con las empresas contratistas y tercerizadas. Reitero, con las empresas tercerizadas, ahora que se está discutiendo la reforma laboral, con mucha más razón todavía. Denunciamos, además, nuevamente, y esto no corresponde hacerlo ante el funcionario del Ministerio, sí ante las autoridades del ente, el incumplimiento por parte de las empresas de energía eléctrica en el pago de las sanciones que les son impuestas, pero no circunstancialmente, sino como política de las empresas. Y eso sería una causal más que suficiente para tomar decisiones mucho más duras con las empresas. Si se están tomando decisiones claras, revirtiendo un sistema, pasando un nuevo cuadro tarifario, revisemos entonces también cuando una empresa no cumple con las sanciones que se le imponen, porque la sanción que se le impone es el perjuicio frente a lo que padeció un usuario o un comerciante al que se le cortó la cadena de frío y perdió toda la mercadería. Entonces, frente a eso también, responsabilidad social empresaria. Y sobre todo cuando una empresa plantea claramente que eso es política de la empresa, no pagar lo que el ENRE le asigna como sanciones y que es pedida por las Defensorías del Pueblo en muchos casos. Queremos un nuevo reglamento de usuarios, porque la actualidad lo obliga, es viejo. Queremos que se respeten los principios de la Corte, tal cual lo dijo Mariana y tal cual lo dijo el representante de la provincia de Buenos Aires, con los criterios de previsibilidad, gradualidad, razonabilidad y no confiscatoriedad. Recordemos que la pobreza energética se define por varias cosas, por el no acceso al agua potable y a la cloaca, pero también se define por el porcentaje del ingreso familiar que es asignado al pago de los servicios públicos. Cuando se supera ese porcentaje, se está frente a pobreza energética. Si vamos hacia la pobreza cero en la Argentina, objetivo que todos compartimos, primero eliminemos la pobreza energética. La pobreza cero es un objetivo nacional, la pobreza energética, su eliminación también. Lo de las pymes es claramente una necesidad que tenemos. Son productoras del 70% del empleo. Debe haber una política clara. Empresas de 6, 7, 8 trabajadores que le cambió la ecuación económica. Gastan más en servicios públicos, en particular en energía eléctrica, aquellas que son electrodependientes, que probablemente en el alquiler del local. Y por último, y para terminar, reiteramos los criterios que siempre establecemos. Los precios de las tarifas deben ser previo
a las discusiones salariales de las asociaciones sindicales, porque ese es el único lugar en el que los trabajadores pueden pelear, discutir y recuperar la capacidad que pierden cuando se incrementan las tarifas. Que se hagan los incrementos previo a las discusiones paritarias de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Alejandro.